seguimos aquí en Radiográfica, esta emisora que ya tiene 20 años de existencia en punto de partida, y tenemos el gusto de saludar a Andrés Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Cuervo? Lucas Molinari y Lucía Macaña, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, contanos primero una impresión de la elección del domingo. Bueno, la verdad me parece un mensaje contundente del pueblo de la provincia de Buenos Aires, una demostración de conciencia que debe ser tomada en cuenta, por supuesto, por el presidente y que claramente ya ha generado una situación de crisis, ¿no? en el propio dispositivo del gobierno nacional, como hemos visto en estas horas, pero que esperemos sea en aras de la reflexión y la toma de medidas necesarias para corregir esta dirección, este rumbo que tanto dolor ha generado, bueno, particularmente en la provincia de Buenos Aires, por tratarse de una provincia productiva, y especialmente castigada por el ensañamiento del presidente Milei hacia el gobernador Axel Kicillof, y por, obviamente, la caída de la actividad económica que nos golpea a nosotros, no solo en términos de actividad y lo que puede implicar en despidos, caída de la producción, sino también en una merma de la recaudación, que en este contexto se ha hecho exasperante, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y por otro lado, sí creo que hay un reconocimiento a la constitución de un espacio político como Fuerza Patria, ¿no? A la consolidación de un proceso de unidad en un momento de una crisis muy profunda del peronismo, producto de la llegada de Milei a la Casa Rosada, y sin duda en ese marco un reconocimiento tanto a la estrategia política de Axel, del gobernador, como a todo lo que ha sido la gestión de estos casi 6 años, pero fundamentalmente te diría inclusive un reconocimiento a lo que han sido estos casi 2 años ya desde el gobierno de Milei, ¿no? Donde nos encontramos con un panorama mucho más agresivo, tanto, como te decía recién, tanto por los recursos, los 12 billones de pesos, millones de millones de pesos que le sacó Milei a la provincia, como por la caída de la recaudación, que bueno, nos ha obligado, por supuesto, a hacer malabares en términos administrativos. Han ganado por un lado los localismos, ¿no? También en la votación. Sí, yo creo que, a ver, ¿Cuánto hay de localismo? ¿Cuánto hay también del rechazo a Milei? Y también ayer escuchábamos a algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires, del interior, que hablaban del recorrido permanente del gobernador por sí. localidades que antes jamás se han visitado. Sí, a ver, la campaña, a ver, yo creo el reconocimiento es a los intendentes y las intendentas que se pusieron, por supuesto, a la elección al hombro, junto con el gobernador. Axel estuvo en 60 distritos en un mes, o sea, estamos hablando, ni hablar de que ya ha recorrido varias veces los 135 distritos, hecho inusitado en la historia de la provincia, pero sí me parece que la elección tuvo varios planos, porque por supuesto el propio Milei el otro día en Moreno fue a plantear un escenario nacionalizado, no, él lo dijo, no es que lo planteemos nosotros, sino que él expresó con toda claridad que un poco se jugaba la vida en esta elección, y bueno, el resultado está a la vista. Después sí creo, me pareció un reconocimiento a la empatía, a la cercanía, a la gestión, a la idea de, por supuesto que el Estado hay que mejorarlo, pero que sin el Estado es imposible, que expresan Axel y los intendentes. Y en ese sentido, finalmente, la gente frente a tanta agresión se resguardó en aquellos que la acompañaron, que la protegieron, que reconocieron sus derechos y que los defendieron hasta el límite de las posibilidades. Cuervo, buenos días. Uno de los datos a tener en cuenta de la elección del domingo tiene que ver con la participación electoral, que estuvo alrededor del 62%, que si bien fue mejor a lo que especulaban algunas encuestas, es baja en relación al histórico, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Ahí, por un lado, la consulta es cómo se puede interpelar esa gente que no fue a votar el domingo de cara a las elecciones de octubre, y por otro lado también teniendo en cuenta que los votos que perdió la Libertad Avanza tienen que ver con este núcleo duro más desde de la juventud. Bueno, cómo esos dos planos, ¿no? Digamos, por un lado, Sí. cómo se interpela ese ausentismo y a esa juventud.
Yo creo para hacer una elección intermedia y en el contexto y comparándola con los números que se venían observando en otras provincias, ha habido un buen nivel de participación. Después, por supuesto, sí creo que hay que observar y lo iremos analizando con el correr de los días, pero a priori me parece que hay una desilusión muy grande por parte de aquellos que en el 2023 quizás en una situación de angustia, desesperación, buscaron en Milei una salida y que obviamente a tan poco tiempo de ejercicio del gobierno los resultados no fueron los esperados y eso probablemente haya influido seguramente en que aquellos que, bueno, quizás no nos querían acompañar a nosotros, tampoco claramente encontraron una opción donde sentirse identificados. Dudo que eso se pueda modificar en tan corto periodo porque evidentemente estamos hablando de y ya si nos remontamos venimos del gobierno de Macri, ¿no? Con esa situación, si bien para nosotros el gobierno del Frente de Todos, por supuesto, generó una desilusión en nuestro electorado, las dos experiencias liberales, la que estamos transitando y la anterior, también han dejado un sinsabor en algún sector de la sociedad que en su momento los eligió como alternativa. Cuervo, el viernes en la Sociedad Rural de Río Cuarto van a armar una foto los de Provincias Unidas. Va a estar Martín Yarlora, Maximiliano Puyaro, Gustavo Valdés, de todos estos gobernadores, Nacho Torres, Sadir de Jujuy, Vidal de Santa Cruz, es decir, un espacio que está desde el domingo planteando algo así como nosotros podemos gestionar esta crisis. La pregunta es, vos como militante, como hombre del gobierno de Kicillof, ¿pensás que Kicillof tiene que estar ahí en Río Cuarto el viernes? Mirá, yo creo que se abre una nueva etapa donde cualquiera que, como vino siendo hasta ahora, ¿no? Porque con todos esos gobernadores que has nombrado, desde la provincia de Buenos Aires hemos coordinado acciones, obviamente porque hay una deserción muy notoria del Estado Nacional y eso nos ha obligado a, más allá de las diferencias o los matices, de poder generar instancias de articulación para suplir esos vacíos, ¿no? O las propias agresiones, ¿no? Que ha deparado el gobierno nacional a las provincias y su ausencia. Más allá de eso, sí creo se inicia ahora un camino de carácter político donde todo aquel que tiene un matiz con Milei, por supuesto que es un aliado y lo hemos visto también inclusive en distintas protestas, movilizaciones o en situaciones hoy, inclusive en todo lo que se ha generado como reacción al virulento ataque del gobierno a las personas con discapacidad y bueno y todos los escándalos que se generaron alrededor de eso, pero fundamentalmente, digamos, una necesidad de cuidar y proteger a las personas con discapacidad que se sumieron en el desamparo y eso lo hemos observado a partir de medidas de varias provincias de distinto signo ideológico. Entonces ahora se abre una etapa en la cual nosotros tenemos que poder articular políticamente para construir una alternativa y ahí no sobra nadie. Me parece que todo aquel que tenga un matiz con Milei es un potencial aliado, hay que explorar las circunstancias, la política es compleja, son escenarios también de disputa de poder, veremos cómo evolucionan las cosas, pero bueno, no sé particularmente si en esta oportunidad, pero seguro que habrá momentos para poder Claro, quizá la pregunta tendría que haber sido si lo han invitado, ¿no? A Río Cuarto. No lo sé, pero sí hay un diálogo permanente, constante, cotidiano con todos los gobernadores, porque te repito, todos los días pasan cosas, todos los días se generan escenarios donde el gobierno nacional está dañando algún sector o alguna provincia y eso, por supuesto, nos tiene a todos en alerta. ¿Y qué pensás que va a pasar? Porque se está dando una devaluación. De hecho, los grupos económicos parecen haberlo dejado solo al gobierno. Y bueno, se está discutiendo a dónde va a quedar el dólar, ¿no? Hay que ver si también los gobernadores se pronuncian al respecto. Uno recuerda cuando Alberto Fernández ganó la elección en 2019 que dijo, el dólar a 60 pesos está bien. Bueno, fue también en acuerdo con actores económicos. ¿Cómo sigue esto? No, a ver, me parece que hace tiempo que lo que se denomina el círculo rojo, como le queramos llamar,
viene haciéndole observaciones a Milei, y creo que el resultado del domingo lo que hizo fue confirmar esas advertencias. Es decir, yo creo que, lo dije siempre, no es que ahora no, uno con el resultado opuesto, yo creo que hay una gran dificultad en términos de la pericia política del presidente, de su espacio, ¿no? Me parece que el presidente vive enamorado de sus ideas, tampoco esas ideas las lleva a la práctica en la medida que las planteó teóricamente en la campaña. Entonces hay una realidad disociada, porque este hombre dijo que iba a quemar el Banco Central y tenemos el Banco Central, tenemos un Banco Central que interviene más que el de China, qué sé yo, ¿no? Digo, la verdad es que estamos en una situación rayana a un control absoluto, y evidentemente eso hace crujir. Por supuesto, al principio los que padecían y los golpeados fueron los sectores humildes, los trabajadores y demás, pero bueno, poco a poco llegaron las pymes, los comerciantes, luego los empresarios de mayor porte, y hoy ya te diría, no queda sector, inclusive del poder económico, y ni hablar el propio poder financiero, que no está nada a gusto con esta situación, ¿no?, de intervención estatal en la esfera de su interés. Cuervo, ¿cómo se hace con esta situación que vos estás describiendo de crisis y sobre todo de sufrimiento para los sectores populares para llegar hasta el 2027? No, bueno, nosotros acá de la provincia lo hacemos con un esfuerzo inmenso, hoy con una inversión, lamentablemente, ¿no?, una inversión en materia alimentaria sin precedentes, o sea, el 90% del presupuesto de nuestro ministerio dedicado a la contención en materia de política alimentaria, con escenas que nos retrotraen a las peores crisis de la historia argentina, y bueno, ¿cómo se llega? Y luchando, ¿no? Me parece que desde el primer día nosotros plantamos bandera y elegimos resistir las políticas liberales de Milei, y creemos que el primer paso era ese, por supuesto, poner un límite, y el segundo, sin duda, es construir una alternativa, ¿no? Que pueda generar la esperanza para que en ese tránsito, ¿no?, de tensión, de disputa, de tratar de evitar el avance de estas políticas del gobierno nacional, también se pueda generar una perspectiva que, bueno, en el tiempo, son 2 años, ¿no?, que en el tiempo puede hacer más llevadero la cotidianeidad para todos aquellos que la están pasando mal, pero el gobierno tiene que modificar la política hoy. ¿Y si no? Kicillof Y si no hay que planteó, seguir, si no no hay somos que seguir, golpistas, lo cual me parece correcto. no, Yo la verdad que en el pero macrismo, cuando escuchaba a dirigentes peronistas decir no somos golpistas, yo decía, pero si nunca hemos sido golpistas. El tema es, bueno, que cuando hay un gobierno que rompe todo, ¿es incorrecto plantear que se vaya? Está en la Constitución, ¿no? no, yo creo que tiene que cambiar las políticas. Me parece que lo que tiene que hacer hoy el gobierno es cambiar, modificar sus políticas. La misma realidad se lo está imponiendo, y veremos en el correr de los días qué decisiones toman, qué medidas toman, pero también ellos se tendrán que hacer responsables, porque esta vieja idea, ¿no?, un poco lo planteaba Axel el otro día en el discurso en el día de la elección, a ver, esta idea de acusar a la oposición, ¿no?, bueno, de las dificultades en las cuales se metió el gobierno, ya está, no convence a nadie, y te repito, no es un problema hoy que este sea un señalamiento de nuestro espacio político, de sectores opositores. Se lo están diciendo los aliados del gobierno, los que lo sostuvieron, los que lo acompañaron o lo fomentaron. Bueno, hoy están diciendo, amigo, cambiá. Hay que ver si es posible. Con respecto a Cristina y Axel, ¿hubo diálogo entre ellos posterior al domingo? Creo que no lo sé, por ahí hubo alguna novedad de último momento que yo no conozca. Me parece que el domingo, bueno, estuvo el mensaje que ella envió cuando se hizo el acto, ¿no?, de cuando estuvimos todos ahí en el búnker, pero después no sé si hubo comunicación. ¿Y cómo está la interna? ¿Qué interna? La que se traduce todo el tiempo en los medios. No, Digamos, me parece que nosotros tenemos una disputa con Milei, sí. que claramente el domingo una señal muy potente del pueblo de la provincia de Buenos Aires en ese sentido, y la verdad que después, si hay matices, diferencias, como lo hicimos ahora,
tenemos la madurez para haber constituido una lista conjunta y haber gestado este triunfo histórico, porque hace 20 años no se gana una intermedia en la provincia de Buenos Aires por parte del peronismo. Claro. Lo que, mirándolo de afuera, parecía que carecía esa interna, esa discusión de candidaturas y de sectores o de facciones dentro del movimiento nacional de carácter programático, de qué es lo que hay que hacer en la Argentina, si hay que gestionar las crisis o resolver la crisis de la Argentina, que tiene que ver, por ejemplo, con la extranjerización de su economía. ¿Cómo ves ese debate? No, nosotros lo damos todos los días del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Acá hay una política que claramente es la contracara de lo que expresa la política de Milei, y lo hacemos todos los días, tanto en materia de contención social como lo que puede ser el desarrollo productivo y el cuidado del trabajo. Nos hemos dedicado a defender a las empresas de la provincia de Buenos Aires, a las pymes. Por supuesto tenemos una muy buena relación con el movimiento obrero. Nuestro ministro de Trabajo es Walter Correa, trabajador representante del movimiento obrero, secretario general de Curtidores, con lo cual un poco, y podría seguir desarrollando, ¿no? También tenemos una política del Ministerio de Asuntos Agrarios para todo lo que significa esa capacidad productiva de la provincia, sobre todo el interior de la provincia de Buenos Aires. En fin, son muchas cosas en las cuales nosotros marcamos la diferencia respecto de Milei, y para nosotros el programa siempre es el mismo, que es la doctrina justicialista. Me parece que ese es el espíritu. Y finalmente, Cuervo, vos como militante, sabemos que cuando vemos los vencimientos de la deuda externa son impagables, y es un debate que atravesó también el gobierno anterior. De hecho, ahora estamos viendo qué va a decir el FMI el jueves. ¿Vos pensás que hay que discutir algo que, por ejemplo, en los programas históricos del movimiento obrero está, que es desconocer aquellos endeudamientos que se hicieron de espaldas al pueblo? ¿Tiene que el peronismo dar ese debate? Mira, hoy eso es una responsabilidad del gobierno nacional, obviamente. Me parece que quien maneja la política macroeconómica es el gobierno nacional, y nosotros lo que estamos buscando, como te decía recién, y todavía nos quedan 2 años, es poder construir y articular un espacio que, apuntalado en este triunfo en una elección intermedia en la provincia de Buenos Aires, pueda en 2027 llegar a la Casa Rosada para dar un respiro a nuestro pueblo. Hay un montón de debates para dar, pero ya vendrán. Hoy sería apresurado, y a nosotros nos corresponde otra tarea. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque se hizo la unidad del Frente de Todos en 2019 y pareciera que el tema de la deuda no se discutió, porque después a la hora de votar, Máximo Kirchner dijo una cosa, Massa otra. Por eso, yo creo que hay que mirar hacia adelante sin repetir errores del pasado, y en ese sentido, por supuesto que hay cuestiones programáticas a debatir y también metodológicas, y lo que nosotros tenemos que mostrarle, como lo hicimos ahora a partir de esta elección, es que el peronismo tiene la capacidad de reinventarse, y lo que no puede pasar o no nos van a perdonar jamás es que volvamos a cometer los errores del pasado en términos de no lograr los consensos necesarios y tener una unidad de acción que es imprescindible a la hora de ejecutar la política. Andrés Cuervo Larroque, te agradecemos la charla con Gráfica. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo. Gracias. Un abrazo. Allí pasaba el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Cuervo Larroque.